Bueno, por lo general, cuando pensamos en la puerta principal de nuestra casa, hay una especie de expectativa de seguridad que es casi, digamos, sagrada. Sí, totalmente sagrada. O sea, es un límite intocable. Exacto. Imaginemos la escena cotidiana a la que todos estamos acostumbrados. Uno llega, gira la llave, escucha ese clic metálico tan característico y de repente el caos del mundo exterior simplemente desaparece. Ya, es como que se queda bloqueado al otro lado de la madera. Eso es. Nos quitamos los zapatos y, bueno, con ellos es como si nos quitáramos la armadura del día a día. Claro, es una frontera física, desde luego. Pero, a ver, yo como experta te diría que su función más crítica es puramente psicológica. ¿En qué sentido exactamente? Pues que ese clic de la cerradura es en realidad la señal que le enviamos a nuestro cerebro para apagar el sistema de alerta. Nos permite existir sin un desgaste mental continuo, sabiendo que el peligro es algo externo. Madre mía, qué gran verdad. Pero claro, en nuestro análisis a fondo de hoy vamos a desgranar un suceso documentado en un texto titulado Panfletos Mortales. Un caso que destroza por completo esta ilusión de seguridad de la que hablamos. Sí, es un caso durísimo. Muy duro. Viajamos a la parroquia Patricia Pilar, esto es en el cantón Buena Fe. Y la misión de este análisis es comprender cómo, en una sola madrugada, el miedo y la violencia alteraron de forma irreversible la realidad de toda una comunidad. Una madrugada que por desgracia se cobró 5 vidas. Exactamente. Y bueno, no se trata solo de repasar la cronología de una tragedia, sino de entender las dinámicas de fondo. O sea, ¿qué pasa cuando esas barreras fallan y el terror entra literalmente hasta la cocina? Es que hacer esta inversión es fundamental para entender lo que significa la vulnerabilidad de verdad. Analizar la anatomía de esa noche nos ayuda a comprender cómo se desmantela todo el tejido social. Totalmente. Cuando la violencia opera con este nivel de impunidad dentro del espacio más íntimo, las fracturas que se generan en la comunidad tardan generaciones en sanar. Claro. Pues, a ver, vamos a trazar la línea temporal de esa noche, porque hay que situarse en el contexto. Había restricciones vigentes, un toque de queda de facto y, por tanto, un silencio sepulcral en las calles. Lo cual debería dar cierta tranquilidad en teoría. En teoría, uno asume que cuando hay normativas de este tipo, la noche debería ser el momento de mayor seguridad, pero resulta que no. De hecho, dándole vueltas a esto, se me ocurre una analogía. A ver, cuéntame. Es que estas restricciones son como sacar un paraguas de papel en medio de un huracán. Uf, qué buena imagen. Es que te ofrecen una ilusión de seguridad que se desvanece al instante. Si apagas todas las luces y mandas a todo el mundo a callar, no estás protegiendo a la gente, estás creando un escenario acústico perfecto para los perpetradores. Claro, el silencio no fue un escudo. No, fue un amplificador. Quien decide hacer ruido, quien decide irrumpir, tiene el control absoluto. Es que esa analogía del paraguas y del escenario es muy precisa. A ver, las medidas restrictivas intentan imponer un orden administrativo sobre algo que es inherentemente caótico. Ya, pero la realidad en la calle es otra. Totalmente. Para quienes ejercen la violencia, ese silencio absoluto es una ventaja táctica increíble. Anula por completo la imprevisibilidad de la calle. O sea, saben que no se van a cruzar con nadie. Exacto. Saben que no habrá testigos fortuitos, no habrá tráfico, no habrá patrullajes rutinarios que se camuflen entre el bullicio. La disrupción de la violencia en ese vacío acústico es infinitamente más paralizante para las víctimas. Y esa disrupción, ese quiebre espantoso, se produce alrededor de las 4 de la madrugada en el sector conocido como Los Reubicados. Ahí es donde empieza todo. Sí, allí, dentro de su propia casa, pierde la vida Gisela Moreira Suárez. Tenía 41 años. Y las circunstancias, bueno, siguen bajo investigación. Pero hay un detalle, ¿eh? Un detalle de este primer ataque que es lo más revelador y trágico aquí. Sí, te refieres a lo del menor, ¿verdad? Sí. En medio de ese caos absoluto, un menor, un niño pequeño, intenta ayudar a su madre. Intenta salvarla en medio de un miedo atroz. Es que se me encoge el estómago solo de pensarlo. ¿Cómo transforma la presencia de ese menor intentando intervenir este suceso de una simple estadística a una tragedia humana insondable? Pues de una manera brutal. En psicología evolutiva hablamos de un concepto que se llama seguridad ontológica. Seguridad ontológica. A ver, explícame eso. Digamos que para un niño, la figura materna o paterna no es solo una persona,
Es la infraestructura misma de su mundo. Claro, son sus pilares. Exacto. Es la garantía de que el universo tiene sentido, de que hay un orden. Ver esa figura amenazada en su propia cama y sentir ese impulso desesperado de intervenir hace que esa infraestructura colapse en milisegundos. Es que clama al cielo. Si uno se para a pensar en el impacto biológico, Es devastador. estás en la fase más profunda del sueño a las 4 de la mañana y te arrancan de ahí no con un despertador, sino con el terror absoluto. Claro, es que el cuerpo humano no está diseñado para eso. No estamos hechos para pasar del reposo absoluto, de esa atonía muscular del sueño, a una respuesta de lucha o huida de máxima intensidad en fracciones de segundo. Me imagino que el cuerpo entra en cortocircuito. Literalmente. El cerebro inunda el sistema nervioso central con niveles tóxicos de adrenalina y cortisol. Esa experiencia graba el recuerdo a fuego en la amígdala. Madre mía. Ese menor no solo perdió a su madre, que ya es una tragedia inmensa, experimentó la reprogramación química de su cerebro respecto a lo que significa estar seguro. Uf, qué barbaridad. Y lo peor, lo más escalofriante de todo esto, es que la pesadilla de Patricia Pilar no terminó en esa casa de los Rubicados. No, apenas estaba empezando. Mientras esa primera familia lidiaba con el shock y el dolor, el reloj seguía corriendo. Apenas una hora después, cerca de las 5 de la madrugada, el foco del horror se desplaza. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general, la cosa cambia mucho. Aquí es donde se pone tristemente revelador el asunto. Al avanzar en la cronología, uno se da cuenta de que esto no fue un estallido de violencia aleatoria o un robo que salió mal. Para nada. Nos movemos a unos 500 metros de distancia, hacia el sector 5. Medio kilómetro. Que, a ver, en una parroquia pequeña, medio kilómetro es, a efectos prácticos, cruzar un par de calles. Sí, está al lado. Es muy probable que en ese sector 5 el silencio ya estuviera tenso. Quizás los perros ladraban a lo lejos, o el eco de las sirenas del primer ataque ya empezaba a romper la noche, ¿sabes? Totalmente. Y en este sector 5, un grupo irrumpe violentamente en otro domicilio. De nuevo, con la familia descansando. Es el mismo modus operandi. Exacto. El resultado aquí son 4 víctimas mortales: Milton Martínez Mendoza, Yesenia Moreira Suárez, Christopher Santanenas y Jefferson Mendieta Moreira. Y aquí está la conexión clave. Sí, aquí es donde las piezas encajan de la peor manera posible. Yesenia era familiar de Gisela, la primera víctima de la noche, y estas 4 personas del sector 5 formaban parte de un mismo núcleo familiar. Claro, esto nos dice muchísimo. O sea, han ido a por una familia en concreto, bloque por bloque, casa por casa. La mecánica detrás de esto es lo que en criminología denominamos una operación secuencial dirigida. No hay nada de furia desorganizada aquí. Es pura frialdad. Sí, y la distancia temporal es clave. Tomarse una hora entre un ataque y otro, eso requiere logística, requiere una planificación muy fría. Fíjate en eso de la hora, porque es tela. O sea, ¿qué haces durante esa hora de margen? Acabas de cometer un asesinato. Lo instintivo para un criminal común sería huir, esconderse lo antes posible. Claro. Pero estos perpetradores deciden quedarse en la zona, hacer tiempo, moverse solo medio kilómetro y volver a atacar. Es una demostración de poder brutal. Completamente. ¿Sabían que nadie les iba a detener? Es que es increíble. Es, digamos, la escenificación de la impunidad absoluta. Tomarse esa pausa de una hora significa que los atacantes tienen el mapeo perfecto del territorio. Y no solo eso, conocen los tiempos de respuesta de las autoridades. O sea, juegan con el reloj a su favor. Exacto. Operar así en una misma área geográfica tiene un efecto multiplicador del terror. El mensaje subyacente es clarísimo. Controlamos el tiempo, controlamos el espacio y ni siquiera tenemos prisa. ¡Qué fuerte! Y el hecho de ir a por un linaje familiar específico. Eso destruye de raíz la red de apoyo de esas personas. Es un ataque al corazón de la comunidad. Ya lo creo. Pero bueno, dentro de esta segunda irrupción en el sector 5, hay un detalle en el informe, un contraste brutal respecto al primer ataque. Sí, el documento menciona un pequeño rayo de esperanza, ¿verdad? Así lo describen, sí. Si en la primera casa teníamos a un menor que intentaba luchar, en esta segunda vivienda otro niño logra salvarse. Logra esconderse de los atacantes en medio de toda la masacre. Uf. Y claro, por un lado es un alivio inmenso que saliera con vida, pero por otro me hace pensar en el peso tan abrumador que va a cargar ese crío. Es un tipo de supervivencia muy distinta a la del primer caso. Es un análisis muy agudo, fíjate. Tenemos 2 caras del trauma infantil en la misma noche.
El niño que interviene carga con la impotencia de la acción frustrada. Sí, la culpa de no haber podido hacer más. Eso es. Pero el niño que se esconde y sobrevive carga con lo que en psicología conocemos como el trauma del testigo invisible. Testigo invisible, suena durísimo. Lo es. El mecanismo psicológico de esconderse requiere anularse a uno mismo. Tienes que suprimir la respiración, no hacer ruido, mientras tu familia está siendo atacada a escasos metros de ti. Madre mía, qué angustia. Ese menor sobrevive físicamente, sí, pero el coste de esa supervivencia es haber presenciado el colapso de su hogar desde las sombras. ¡Qué barbaridad! O sea, ambos niños están marcados por la misma madrugada, pero sus cerebros van a procesar el terror a través de prismas completamente diferentes. Totalmente. Las secuelas van a requerir abordajes psicológicos muy distintos. Es increíble cómo estos dos niños, separados por 500 metros y una hora de diferencia, acaban siendo los verdaderos rostros permanentes de esta tragedia. Son el daño colateral que a menudo olvidamos en las estadísticas. Exacto. Ahora bien, el rastro que dejaron los atacantes esa noche no fue solo de víctimas. Hubo algo más. Y esto, sinceramente, a mí me vuela la cabeza. ¿Te refieres al título del informe? Sí, en los escenarios del crimen dejaron panfletos. De ahí el título del documento, Panfletos Mortales. No sabemos qué ponía exactamente en esos papeles porque el texto no revela el contenido, pero el simple hecho de dejarlos, Lo cambia todo. claro, cambia por completo la naturaleza del suceso, convertir el salón de una casa destrozada en una especie de tablón de anuncios macabro. Yo me pregunto, ¿qué buscan con esto? Es un esfuerzo adicional enorme en un momento de máximo riesgo. Pues aquí entramos en la diferencia fundamental entre lo que es la violencia instrumental y la violencia expresiva. A ver, explícame eso porque me parece clave. Mira, la violencia instrumental se utiliza como una herramienta directa para un fin concreto. Por ejemplo, eliminar a un rival o robar dinero. Vale, y termina cuando se logra ese objetivo, ¿no? Exacto. Pero la violencia expresiva o comunicativa, que es lo que materializan esos panfletos, funciona de otra manera muy distinta. ¿En qué sentido? En que las víctimas mortales, en este macabro esquema, son solo la tinta, por así decirlo. Uf, qué duro suena eso. Es duro. ¿Eras así? El panfleto es el verdadero mensaje, y los destinatarios reales de ese mensaje no son los fallecidos, sino los vivos. O sea, la comunidad entera que se despierta a la mañana siguiente y se encuentra con eso. Así es. Imprimir, transportar y colocar panfletos en la escena de un crimen a esas horas requiere premeditación. Quienes perpetran esto quieren reivindicar la autoría sí o sí. Quieren que quede absolutamente claro que no fue un robo al azar, que hay una firma. Exactamente. Dejar un documento escrito es, de alguna manera, burocratizar el terror. Burocratizar el terror, ¿qué concepto más demoledor? Es una forma de decirle a la gente, el Estado ya no manda aquí, nosotros somos la autoridad de facto ahora, y estas son nuestras nuevas reglas puestas por escrito. Ya veo, ya veo. Y claro, el resultado de ese mensaje tan brutal es el saldo intangible del que es testigo la parroquia la mañana siguiente. Un saldo que es casi peor que el daño físico. Más allá de la cinta policial y de las autoridades recabando pruebas en los lugares de los hechos, lo que queda impregnado en el sector 5 y en toda la comunidad es un silencio asfixiante. Un silencio muy diferente al de la noche. Sí, y de ese silencio surge una consternación profunda y una gran pregunta comunitaria, un murmullo que recorre a los vecinos, que el texto recoge muy bien. ¿Hasta cuándo tendrán que vivir con este tipo de situaciones? Esto plantea una pregunta importante a nivel sociológico. Fíjate que ese silencio de la mañana siguiente es de una naturaleza radicalmente opuesta al de la madrugada. Claro, el de las 4 de la mañana era normativo, producto de una restricción oficial. El silencio de la mañana siguiente es el silencio de la parálisis colectiva, del miedo puro. Cuando un barrio entero murmura ese ¿hasta cuándo?, lo que estamos presenciando es el colapso absoluto del contrato social. El contrato social de si cumplo las normas, estoy protegido, ¿verdad? Eso es. La premisa básica de cualquier sociedad civilizada es que el individuo cede su capacidad de ejercer la violencia al Estado, a cambio de que el Estado garantice su seguridad y su vida. Pero cuando ocurre algo así, Cuando una familia es masacrada en su cama y los perpetradores se toman el tiempo de dejar publicidad, ese contrato queda anulado, roto en 1000 pedazos. la comunidad se da cuenta de que está completamente indefensa, claro. Y ese es el triunfo de la violencia expresiva que comentábamos. La violencia física termina cuando los perpetradores se marchan, pero la violencia psicológica se instaura como un nuevo residente permanente en la zona.
Alimenta la desconfianza hacia el vecino, el miedo a que caiga el sol. Altera el ritmo circadiano de toda una población. Precisamente, la gente altera sus rutinas diarias, los comercios cambian de horario, los niños ya no salen a la calle a jugar. Es terrible. El panfleto dictó el mensaje, sí, pero es el miedo el que legisla el día a día a partir de ese preciso momento. Pues para recapitular toda la anatomía de esta tragedia que hemos ido desgranando hoy, hablamos de una noche en Patricia Pilar que alteró el orden natural de las cosas de forma drástica. Una noche que no se olvidará fácilmente. Desde luego que no. 2 escenarios entrelazados por el horror y un vínculo familiar. Una pausa de 1 hora y medio, kilómetro de distancia, que demuestra una logística escalofriante por parte de los atacantes. Y 5 vidas perdidas de manera abrupta, sin sentido. Así es. Y no podemos olvidar a esos 2 menores. Uno intentando ayudar a su madre, el otro logrando salvarse escondido en las sombras. 2 vidas reescritas para siempre por el trauma de esa madrugada. Y el sello final, claro, los panfletos misteriosos. Esos panfletos que transforman un asesinato múltiple en un mensaje público, en una campaña de terror psicológico para toda una comunidad que solo se queda con dolor y preguntas sin respuesta. Es que entender las capas de este suceso es vital para quien nos escucha, porque esto trasciende la crónica de sucesos, ¿sabes? Sí, va mucho más allá. Es una radiografía perfecta de cómo se fractura la paz y de los mecanismos que utilizan los perpetradores para someter a un territorio entero. Es un mapa del desmantelamiento de la seguridad cívica. Totalmente de acuerdo. Y nos ayuda a comprender que, detrás de los fríos datos de cualquier suceso similar, hay mecanismos de terror que operan a un nivel sociológico y biológico muy profundo. Las heridas no se quedan en la escena del crimen, se expanden como ondas en el agua. Es una reflexión impecable. Y bueno, todo esto me lleva a un último pensamiento para cerrar este análisis. Algo en lo que no hemos profundizado explícitamente, pero que, si uno lo piensa, subyace en cada minuto de lo que hemos hablado hoy. A ver, dime. Si volvemos a la imagen con la que empezamos, a la puerta de casa, hemos visto que el toque de queda no protege, que las restricciones no son un escudo, y que la noche ya no es un refugio seguro. Ya, la ilusión se rompe. Exacto. Si la violencia irrumpe con precisión letal, justo en el instante en que las personas están descansando, en su estado de mayor indefensión biológica, entonces, ¿qué ocurre con nuestro concepto abstracto del hogar? Es una gran pregunta. El hogar, evolutivamente hablando, es la cueva. Es el lugar que hemos construido ladrillo a ladrillo para que sea nuestro santuario personal. El único lugar en el mundo donde nos permitimos bajar la guardia. El lugar donde somos nosotros mismos. Pues cuando ese santuario se convierte de pronto en el escenario de tu mayor vulnerabilidad, en la trampa definitiva, la herida que se le hace a la sociedad es muchísimo más profunda que las pérdidas físicas. Porque matan la idea de refugio. Exactamente. Es la aniquilación de la sensación misma de cobijo. La próxima vez que lleguemos a casa y escuchemos ese clic metálico de la cerradura, pensando que el peligro se queda fuera, merece la pena detenerse a pensar en esto. Desde luego que sí. Porque para las personas que habitan comunidades atravesadas por este tipo de violencia expresiva, ese mismo clic metálico ya no significa que el monstruo se ha quedado en la calle. Significa algo mucho peor. Significa que trágica e irremediablemente te has encerrado con el miedo dentro. Y ahí queda esa reflexión para quien nos escucha.